Mi novia presumía en redes que estaría soltera hasta que alguien valiera la pena, mientras aún vivía en mi casa, le respondí con sarcasmo, cambié mi estado a felizmente soltero y en menos de un minuto su publicación desapareció. Nunca pensé que terminaría contando esto en internet, pero después de todo lo que pasó, necesito sacarlo de mi pecho. Tal vez para desahogarme, tal vez para entender en qué momento dejé de reconocer a la persona con la que compartía mi vida. Porque cuando uno está dentro de una relación larga, no ve las señales claras, las justifica, las minimiza, las normaliza, hasta que un día algo hace clic y ya no puedes volver atrás. Mi novia y yo llevábamos casi 3 años juntos. No era una relación perfecta, pero sí estable, o al menos eso creía yo. Vivíamos en mi casa desde hacía más de un año. Yo pagaba la mayoría de los gastos, no porque ella me obligara, sino porque yo ganaba más y siempre quise que se sintiera cómoda. Nunca le saqué eso en cara. Para mí, eso era construir una vida juntos. Ella siempre fue muy activa en redes sociales. Instagram, Facebook, estados, historias, frases motivacionales, indirectas, memes sobre relaciones, todo. Al inicio me parecía normal. Yo no soy celoso ni controlador, así que jamás le revisé el celular ni le prohibí nada. Confiaba en ella. O mejor dicho, confiaba en la imagen que yo tenía de ella. Con el tiempo, empecé a notar cambios pequeños, casi invisibles. Pasaba más tiempo en el celular que hablando conmigo. Se arreglaba más para salidas rápidas. Respondía mensajes sonriendo, pero cuando yo le preguntaba qué pasaba, siempre era nada. Empezó a decir que necesitaba espacio, aunque seguía viviendo en mi casa, usando mis cosas, compartiendo mis rutinas. Las primeras frases raras en redes llegaron como quien no quiere la cosa. Publicaciones sobre no conformarse, merecer más, esperar a alguien que realmente valga la pena. Yo me decía a mí mismo que no era para mí, que eran frases virales, que estaba exagerando. Porque aceptar lo contrario significaba aceptar que mi relación se estaba muriendo. Pero cada publicación era más frecuente. Más directa. Más incómoda. Y lo peor era la contradicción, en redes parecía una mujer independiente, soltera, empoderada, y en la vida real seguía viviendo conmigo, comiendo en mi mesa y durmiendo a mi lado. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina después de cenar, la escuché reírse desde el cuarto. No era una risa cualquiera. Era esa risa suave, cómplice, la que uno usa cuando a alguien le gusta. Me quedé quieto unos segundos, escuchando, con ese nudo en el estómago que te avisa que algo no anda bien. No dije nada. Me tragué la incomodidad como ya había hecho otras veces. Al día siguiente, lo hizo. Publicó la historia que terminó de abrirme los ojos. Una selfie perfectamente calculada, buena luz, sonrisa segura, acompañada de una frase que decía algo como, soltera por elección hasta que llegue alguien que realmente valga la pena. Cuando la vi, sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Yo estaba sentado a pocos metros de ella. Según esa historia, yo no existía. No era solo una frase. Era una falta de respeto. Una burla pública. Un mensaje claro para todos menos para mí, porque ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Seguía viviendo en mi casa, pero en redes ya estaba disponible. En ese momento entendí algo doloroso, ella ya se había ido de la relación, solo que todavía no se había ido de mi casa. Y yo, por costumbre, por amor o por miedo, había permitido esa falta de respeto más tiempo del que debí. No discutí. No grité. No le reclamé. Algo dentro de mí se cansó. Me senté, tomé mi celular y pensé, si ella quiere jugar a aparentar una vida que no tiene, yo ya no voy a seguir fingiendo que no veo nada. Decidí responderle. No con insultos, no con drama. Con sarcasmo. Con verdad. Con una simple acción que, sin saberlo aún, iba a cambiarlo todo en menos de un minuto. Y ahí fue cuando el silencio empezó a hablar más fuerte que cualquier pelea. Después de ver esa historia, me quedé varios minutos mirando el celular sin hacer nada. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba pensando en mí y no en cómo reaccionaría ella. Siempre fui el que evitaba conflictos, el que cedía, el que prefería la paz aunque fuera injusta. Pero ese día algo cambió.
Volví a leer su frase una y otra vez. Soltera por elección hasta que llegue alguien que realmente valga la pena. No decía mi nombre, pero tampoco lo necesitaba. El mensaje era claro, yo no calificaba. Y eso, viniendo de alguien que aún dependía de mí en tantos aspectos, me pareció una falta de respeto imposible de ignorar. Abrí mi Instagram con calma, sin rabia, sin impulsividad. Lo curioso es que en ese momento no sentía ganas de vengarme, sino de dejar de fingir. De dejar de proteger una relación que claramente ya no existía para ella. Pensé, si en redes ella está soltera, entonces voy a ser coherente con eso. Primero, reaccioné a su historia. Nada exagerado. Solo un mensaje corto, aparentemente inofensivo, cargado de sarcasmo suave pero directo. Algo como, qué bueno saberlo, sonrisa con ojos felices. No insulté, no reclamé, no expliqué nada. Solo eso. Un mensaje que decía mucho más de lo que parecía. Luego hice algo que jamás había hecho antes. Entré a mi perfil y cambié mi estado. Durante años aparecía como en una relación. Lo quité. Sin anuncios, sin drama. Y en su lugar puse algo simple, casi irónico, felizmente soltero. Ni corazones rotos, ni indirectas largas. Solo esa frase. No pasaron ni 30 segundos cuando sentí su mirada. Estábamos en la misma casa, pero de repente el ambiente se volvió pesado. Podía sentir su incomodidad desde el otro lado del cuarto. Ella revisaba su celular una y otra vez, fruncía el ceño, entraba y salía de aplicaciones. Yo, en cambio, estaba sorprendentemente tranquilo. Entonces pasó. Volví a abrir Instagram y su historia ya no estaba. Había desaparecido. Menos de un minuto. Como si nunca hubiera existido. Como si no hubiera intentado venderle al mundo una versión de sí misma que no coincidía con la realidad. Ella se levantó del sofá y me preguntó, con un tono que mezclaba molestia y nerviosismo, si yo estaba bien. No si estaba molesto. No si quería hablar. Solo bien. Respondí que sí. Que estaba perfectamente bien. Y por primera vez, era verdad. Intentó actuar como si nada hubiera pasado. Empezó a hablar de cualquier cosa, del clima, de una serie, de una salida que tenía planeada. Pero yo ya no estaba ahí emocionalmente. Algo se había roto, y aunque ella había borrado la historia, no podía borrar el mensaje que ya había enviado. Esa noche fue incómoda. No discutimos, pero tampoco hubo cariño. Dormimos en la misma cama, pero parecía que había kilómetros de distancia entre nosotros. Yo no la abracé. No por castigo, sino porque ya no me nacía hacerlo. Y eso, creo, fue lo que más la inquietó. Por primera vez, ella no tenía el control de la narrativa. En redes ya no podía presentarse como la víctima incomprendida ni como la mujer deseada que espera algo mejor, porque ese algo mejor, según su propio discurso, acababa de declararse felizmente soltero. Yo sabía que eso no iba a quedarse así. Conocía su carácter. Sabía que tarde o temprano iba a explotar. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, tenía claro algo, el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Y lo que pasó al día siguiente dejó en evidencia que borrar una historia es fácil, pero enfrentar las consecuencias, no tanto. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. No porque tuviera prisa, sino porque mi mente no me dejó dormir bien. No estaba angustiado, estaba alerta. Como si por fin hubiera aceptado una verdad que llevaba meses evitando. Preparé café, me senté en la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, pensé en cómo se vería mi vida sin ella en casa. Cuando salió del cuarto, noté algo distinto. No me saludó como siempre. No hubo beso, no hubo sonrisa. Su expresión era tensa, calculada. Se sirvió café en silencio y se sentó frente a mí, revisando el celular una y otra vez, como esperando algo. Yo sabía exactamente qué estaba esperando. Pasaron varios minutos hasta que por fin habló. No fue directa. Nunca lo era cuando sabía que estaba equivocada. Empezó con una pregunta aparentemente inocente, si yo estaba molesto por algo que había visto en redes. Me llamó la atención que no mencionara su historia, solo algo.
como si al no nombrarlo pudiera hacerlo menos real. Le dije que no estaba molesto, que solo estaba siendo coherente. Esa palabra la descolocó. Me pidió que le explicara qué quería decir con eso, y entonces le respondí con calma que si ella se consideraba soltera públicamente, yo no iba a contradecirla. No levanté la voz. No fui agresivo. Solo honesto. Su reacción fue inmediata. Dijo que yo estaba exagerando, que era solo una frase, que todo el mundo publicaba cosas así, que no tenía nada que ver conmigo. Me dijo que yo estaba sacando conclusiones donde no las había. Lo curioso es que mientras decía todo eso, no me miraba a los ojos. Le pregunté algo simple, si yo aparecía en su vida según sus redes. Se quedó en silencio. Luego cambió de tema. Dijo que se sentía presionada, que últimamente no se sentía comprendida, que necesitaba sentirse deseada. Y ahí entendí algo clave, no estaba arrepentida, estaba molesta porque la habían confrontado. Intentó girar la conversación para ponerse en el papel de víctima. Dijo que yo la hacía sentir invisible, que yo ya no era el mismo, que tal vez por eso ella publicaba esas cosas. En ningún momento habló de respeto. En ningún momento pidió disculpas. Todo era una larga justificación. Le recordé, con tranquilidad, que mientras ella se sentía invisible, seguía viviendo en mi casa, usando mis cosas, contando con mi apoyo. Le dije que no podía actuar como soltera en internet y como pareja en privado. Que tenía que elegir una sola versión de sí misma. Eso la enfureció. Me dijo que yo le estaba sacando en cara lo que hacía por ella. Algo que nunca había hecho antes. Pero no estaba sacando nada en cara, estaba poniendo límites. Y para alguien acostumbrado a no tenerlos, eso se siente como un ataque. La discusión subió de tono. No hubo gritos, pero sí reproches. Ella me dijo que yo había sido cruel por cambiar mi estado y que la había dejado mal frente a sus amigos. Yo le respondí que nadie la había obligado a publicar lo que publicó. Que yo solo había reaccionado con honestidad. Entonces soltó la frase que terminó de confirmar mis sospechas, que había gente hablándole, que le escribían, que se sentía valorada por otros. Lo dijo como amenaza, como si eso me hiciera reaccionar. Pero en lugar de doler, me dio claridad. Ya no estábamos en la misma página. Le dije algo que jamás pensé decirle, que si necesitaba validación de otros, estaba en todo su derecho, pero no bajo mi techo. El silencio que siguió fue pesado. Me miró como si no me reconociera. Tal vez porque por primera vez no estaba rogando, ni justificándola, ni pidiendo que se quedara. Se levantó de la mesa, tomó su celular y se encerró en el cuarto. Yo me quedé ahí, tomando mi café ya frío, con una extraña sensación de alivio. Sabía que esa conversación había marcado un punto de no retorno. Y aunque en ese momento no lo sabía, lo que ella haría después demostraría que borrar una historia fue solo el inicio de algo mucho más grande. Después de esa conversación, la casa dejó de sentirse como un hogar. No hubo gritos ni escenas dramáticas, pero el ambiente se volvió espeso, incómodo, como si cada pared hubiera escuchado demasiado. Ella pasó el resto del día encerrada en el cuarto, saliendo solo para lo necesario, siempre con el celular en la mano, escribiendo mensajes largos, borrándolos, volviéndolos a escribir. Yo no necesitaba imaginar con quién hablaba. Por la tarde salió finalmente del cuarto con una actitud completamente distinta. Demasiado calmada. Demasiado amable. Esa calma artificial que aparece cuando alguien ya decidió algo y solo está preparando el terreno. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de forma suave, casi cariñosa, como si la discusión de la mañana nunca hubiera existido. Me dijo que había estado pensando, que tal vez ambos necesitábamos un tiempo. No una ruptura, solo espacio. Que ella no se sentía segura emocionalmente, que últimamente yo estaba distante, que el ambiente se sentía pesado. Escucharla era como oír un guión bien ensayado. Todo estaba cuidadosamente elegido para que yo me sintiera culpable. Le pregunté qué significaba exactamente un tiempo viviendo bajo el mismo techo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que quizás se quedaría unos días con una amiga, solo para aclarar su mente. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera el problema del que necesitaba alejarse. Entonces vino la primera amenaza disfrazada.
Dijo que si yo seguía con esa actitud fría, tal vez ella tendría que replantearse la relación por completo. Que había personas que sí la escuchaban, que sí la hacían sentir especial. No dio nombres, pero no hacía falta. Yo ya sabía que los mensajes no eran nuevos. Por primera vez, no sentí miedo de perderla. Sentí cansancio. Un cansancio profundo de tener que competir con gente invisible por el respeto básico de mi pareja. Le dije que estaba en todo su derecho de irse si eso era lo que necesitaba, pero que no podía seguir viviendo en mi casa como si nada mientras públicamente se mostraba soltera. Eso la descolocó. Esperaba resistencia, súplicas, promesas de cambio. En lugar de eso, encontró firmeza. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber perdido el control. Me dijo que yo había cambiado, que antes no era así, que ahora parecía otra persona. Y tenía razón. Había cambiado. Porque había dejado de aceptar lo inaceptable. Esa noche hizo algo que jamás había hecho. Empezó a empacar algunas cosas. No todo. Solo lo suficiente para que pareciera un mensaje. Abrió cajones, guardó ropa en una maleta pequeña, dejando la puerta del cuarto abierta para que yo viera. Era un intento claro de provocarme, de hacer que reaccionara. Yo no me moví. No la detuve. No le pregunté a dónde iba. Seguía haciendo lo mío. Y eso la enfureció más que cualquier discusión. En un momento se detuvo y me dijo, con voz temblorosa, que no entendía cómo podía ser tan frío después de todo lo que habían vivido juntos. Le respondí con calma que no estaba siendo frío, estaba siendo consecuente. Que ella había decidido mostrarse soltera, y yo simplemente había aceptado esa realidad. Que no podía pedir trato de pareja cuando actuaba como alguien que ya estaba con un pie fuera. Terminó de cerrar la maleta y salió de la casa sin despedirse. No dio un portazo. Cerró la puerta despacio. Y ese gesto, más que cualquier grito, me confirmó que estaba esperando que yo saliera corriendo detrás de ella. No lo hice. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. Me desperté esperando el típico mensaje largo, lleno de reproches, explicaciones y culpas disfrazadas de disculpas. Pero no había nada. Ni una llamada, ni un texto, ni una historia indirecta. El silencio era tan profundo que resultaba inquietante. Por primera vez en mucho tiempo, mi paz no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire. La casa se sentía distinta. No vacía, sino liviana. Como si algo pesado se hubiera ido con ella. Preparé café y me senté sin prisa, revisando mi celular por inercia. Mi estado seguía ahí, felizmente soltero. No lo cambié. No por orgullo, sino porque reflejaba exactamente cómo me sentía en ese momento. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el primer mensaje. No fue una disculpa. Fue un ¿podemos hablar? 3 palabras que antes me habrían puesto en alerta, que me habrían hecho pensar en cómo arreglar las cosas. Esta vez no. Respondí horas después, con un simple dime. Nada más. El mensaje que siguió fue largo. Demasiado largo. Hablaba de confusión, de emociones mezcladas, de sentirse perdida, de no haber querido herirme. Decía que lo de las redes fue un malentendido, que ella nunca quiso hacerme sentir menos, que yo estaba sacando las cosas de contexto. Lo leí completo, sin interrumpir, sin responder de inmediato. Por primera vez, no sentí necesidad de defenderme. Luego vino el segundo mensaje. Ese sí fue distinto. Decía que había pensado mucho en lo que pasó, que se había dado cuenta de lo mucho que yo valía, que tal vez había dado por sentado mi apoyo. Ahí apareció la nostalgia, los recuerdos, las promesas implícitas. Era como ver a alguien rebobinar una película justo cuando se da cuenta de que el final no le conviene. Me pidió que nos viéramos. Que habláramos en persona. Que no tiráramos todo a la basura por un mal momento. Accedí, no porque quisiera volver, sino porque necesitaba cerrar el ciclo de frente, sin fantasmas ni dudas. Cuando llegó a la casa, la noté distinta. Menos segura. Menos altiva.
Ya no estaba la mujer empoderada de las historias, sino alguien que había perdido el control de la narrativa. Miró alrededor como si la casa ya no le perteneciera. Y tenía razón. Se sentó y empezó a llorar casi de inmediato. Dijo que se había sentido reemplazable, que tenía miedo de quedarse sola, que necesitaba sentirse deseada. Admitió, sin decirlo directamente, que le gustaba la atención que recibía en redes. Que los mensajes la hacían sentir viva. Pero que nunca pensó que yo reaccionaría así. Ahí entendí algo fundamental, no estaba arrepentida de lo que hizo, sino de las consecuencias. Me dijo que podía borrar todo, que podía cambiar, que podía cerrar redes si era necesario. Promesas que llegaban tarde. Muy tarde. Le pregunté algo simple, ¿por qué fue más fácil borrar una historia que respetar la relación? No supo qué responder. Se quedó callada, mirando al suelo. Ese silencio dijo más que cualquier explicación. Le expliqué, con calma, que el problema nunca fue la frase, ni Instagram, ni los mensajes de otros. El problema fue la falta de respeto, la doble vida, el querer ser soltera ante el mundo mientras tenía pareja en casa. Que yo no podía estar con alguien que solo me valoraba cuando sentía que me perdía. Intentó tocarme la mano. No se lo permití. No por rencor, sino porque ya no sentía lo mismo. Le dije que no la odiaba, que no le deseaba nada malo, pero que no podía seguir en una relación donde tenía que competir con una versión idealizada de ella misma en redes sociales. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Que simplemente había vuelto a elegir mi dignidad. Esa respuesta la quebró más que cualquier insulto. Porque entendió que no había un tercero al que culpar. Solo decisiones. Recogió el resto de sus cosas ese mismo día. No hubo drama. No hubo escenas. Solo despedidas cortas y miradas cargadas de lo que pudo haber sido. Cuando cerró la puerta, no sentí alivio inmediato. Sentí claridad. Y eso, con el tiempo, resultó ser mucho más valioso. Semanas después, vi que volvió a publicar frases sobre amor propio, sobre aprender a soltar, sobre valorar lo que se tiene. Ya no reaccioné. Ya no me afectó. Porque cuando uno sana de verdad, deja de necesitar explicaciones. Hoy sigo soltero. Y sí, felizmente. No porque esté celebrando una ruptura, sino porque aprendí que estar solo es mejor que estar con alguien que te borra de su vida mientras te usa como soporte. Si algo aprendí de todo esto es que cuando alguien te muestra quién es frente al mundo, aunque duela, hay que creerle. Y que el respeto no se pide, se exige o se pierde. Gracias por leer hasta aquí. Necesitaba contarlo. Tal vez a alguien más le sirva para abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí solo en mi cama. Y aunque la casa estaba en silencio, mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que habría mensajes, llamadas, intentos de volver a entrar, no solo a la casa, sino a la dinámica de siempre. Y no me equivoqué. Porque lo que pasó al día siguiente fue el giro que ella jamás vio venir.